¿Sabías que hay una profecía en el libro de Apocalipsis que advierte sobre un movimiento cristiano conservador que tomará el control de los Estados Unidos de América? Vaya, líderes cristianos están pidiendo el abandono de la separación entre la Iglesia y el Estado y la implementación de leyes cristianas aquí mismo en Estados Unidos. Quieren convertir esta república de 250 años en una teocracia cristiana y ni siquiera se dan cuenta, pero la profecía revela que lo van a lograr. Este es el 250 aniversario de nuestra libertad, pero el destino profético de la República estadounidense revela que este es el comienzo de la toma de control de América por parte de los cristianos conservadores. Al preparar el sexagenario de Estados Unidos, un principio fundacional se pone a prueba. Es sobre lo que se construyó esta nación, esta promesa de que podríamos venir aquí y vivir nuestra fe. ¿Cómo amas a Jesús? Como estadounidense necesitas poder seguir tu conciencia personal y ese es un principio fundamental muy importante de los Estados Unidos. Solo un lugar merece defensa y una visión que proclamar. La tradición nacionalista cristiana une al país. Oye nuestra oración, adoramos a una voz, unidos seguimos. Pero no me gusta la perspectiva de lo que va a suceder en Estados Unidos si permitimos que la izquierda tome el control de este país nuevamente. El Congreso... Líderes religiosos, así como fieles de todo el país, se reunieron ayer para rededicar el país como una nación bajo Dios. Nosotros seguimos siendo verdaderamente una sola nación, siempre bajo Dios. Entonces, ¿cómo se revela esto en la Biblia? En Apocalipsis 13, la Biblia identifica a los Estados Unidos en la profecía y luego revela el destino de nuestra nación. Véalo usted mismo. En Apocalipsis 13:11 leemos: Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora bien, una bestia en la profecía bíblica representa un reino o una nación. Y esto no es mi opinión, la Biblia lo dice. De hecho, todos los símbolos en la profecía son identificados por otros versículos en la Biblia, y así es como sabemos que esta es la interpretación verdadera, porque no proviene de ninguna especulación o conjetura humana, proviene directamente de Dios. En Daniel 7:23 leemos: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que esta segunda bestia debe representar una nación o un reino. Y aquí hay 3 características que identifican inequívocamente a esta nación como los Estados Unidos de América. Número 1. Surge al poder en un área remota. En Apocalipsis 13 hay 2 poderes bestiales. La primera bestia sube del mar y la segunda bestia que estamos analizando sube de la tierra. El mar o el agua en la profecía bíblica representa un área poblada. Juan nos dice esto: Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Así que, si la bestia que surge del mar llega al poder en un área poblada, entonces la tierra de la que surge la segunda nación debe representar un área deshabitada o remota. Número 2. Esta segunda bestia asciende al poder alrededor de 1798, y podemos saber esto porque hay un marco temporal asociado con el reinado de la primera bestia que surge del mar, y la profecía dice: Cuando termine el reinado de la primera bestia y sea llevada en cautiverio, es entonces cuando la segunda bestia asciende al poder. Sobre la bestia que surge del mar, Juan dice: Le fue dado poder para actuar 42 meses. En la Biblia, un día en profecía es un símbolo de un año literal. Y al describir el castigo de Judá, Dios dijo: Llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Te he asignado cada día por un año. Así que, para entender la duración del reinado de la bestia que surge del mar, convertimos los 42 meses en días. En la Biblia, un mes equivale a 30 días. Y por lo tanto, 42 meses es un período de 1260 días. Así que la bestia que surge del mar reinará durante 1260 años.
Ahora necesitamos una fecha de inicio, y la tendremos cuando sepamos un poco más sobre esta bestia que surge del mar. La misma bestia que surge del mar con 7 cabezas y 10 cuernos aparece de nuevo en Apocalipsis 17, pero esta vez se ve a una mujer montando la bestia. Juan escribe: «Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos». Ahora bien, una mujer en la profecía representa a una iglesia, el pueblo de Dios. Pero esta es una mujer ramera, que representa una iglesia falsa. Los reformadores protestantes del siglo XVI, incluido Martín Lutero, identificaron a esta iglesia falsa vestida de púrpura y escarlata como la Iglesia Católica Romana, que mantuvo el control sobre los reinos caídos de Roma durante más de un milenio. Es decir, la Iglesia Católica Romana fue el poder civil gobernante de los territorios romanos caídos. ¿Y cuándo fue que el papado obtuvo el control sobre los reinos fracturados que una vez conformaron el Imperio Romano? El Papa obtuvo el control en el año 538 después de Cristo con la destrucción de los ostrogodos, el último reino que se oponía al poder papal, y así, cuando sumamos 1260 años a 538 después de Cristo, llegamos a 1798. ¿Y qué sucedió en 1798? El sitio web católico Catholic Textbook Project nos dice que el ejército francés de Napoleón conquistó el papado, y el general Berthier de Napoleón arrastró al papa fuera de Roma. Ellos escriben: Berthier exigió que el Papa abandonara su autoridad temporal sobre Roma y los estados pontificios y que dejara Roma para siempre. Pío respondió que su autoridad le había sido dada por Dios y que no podía abandonarla justamente. Berthier recurrió a la fuerza, declaró depuesto al Papa y proclamó a Roma como una república. El anciano Pío, de 80 años, fue desterrado de la ciudad, y el 20 de febrero de 1798, los soldados franceses lo sacaron a la fuerza de Roma. El dominio del poder papal sobre Roma duró exactamente 1260 años. La profecía registra la caída del papado con estas palabras: «El que lleva a otros al cautiverio irá al cautiverio. El que mata a espada debe ser muerto». Durante 1260 años, la Iglesia Católica había dado muerte mediante tortura, inquisición y ejecución a entre 100 y 150 millones de miembros de la familia humana. Y la profecía revela que es aproximadamente en ese momento, cuando el papado cae en cautiverio en 1798, que la segunda bestia surge al poder, pues es en el siguiente versículo: «Y vi otra bestia que subía de la tierra». Entonces, ¿cuándo surge la segunda bestia al poder? Surge al poder en una zona remota alrededor de 1798. Bien, punto número 3. El gobierno de la segunda bestia será un gobierno republicano que mantendrá la separación entre la Iglesia y el Estado, y esto está representado en los 2 cuernos como de cordero. En la profecía bíblica, un cuerno representa poder. Y hablando de Dios, Habacuc escribe: «Tenía cuernos que salían de su mano y allí estaba escondido su poder». Un estudio de las bestias en Daniel capítulos 7 y 8 y las bestias en Apocalipsis mostrará que un cuerno puede representar el tipo de poder civil que tiene una nación. Un cuerno también puede representar un poder eclesiástico o de la iglesia, como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Y volviendo a Apocalipsis 13, leemos sobre la primera bestia que representa al papado, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas. Los cuernos aquí tienen coronas, lo que nos indica que estos poderes civiles en los que Roma fue dividida eran monarquías. Eran reinos gobernados por un solo gobernante, como los reyes. Pero no hay coronas sobre los 2 cuernos semejantes a los de un cordero de la segunda bestia.
Eso es porque el gobierno de la segunda bestia se representa como un poder civil sin rey y un poder eclesiástico sin papa. En resumen, una forma de gobierno republicana en la que no hay poder monárquico y una entidad o poder eclesiástico cristiano, pero sin un papa. ¿Cómo sé que es un poder cristiano? Porque los dos cuernos eran como los de un cordero. A lo largo de toda la Biblia, el cordero representa a Jesucristo, el Cordero de Dios, y por eso estos dos cuernos representan los principios cristianos de la separación entre la Iglesia y el Estado. Jesús dijo, «Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Es decir, el poder civil debe ser ajeno a lo religioso y la Iglesia a los asuntos civiles. Son estos dos principios, la libertad civil y la libertad religiosa, los que fueron el secreto del ascenso de esta nación al poder y la prosperidad. Así que los dos cuernos, semejantes a los de un cordero, representan el republicanismo y el protestantismo, que estos dos poderes debían estar separados el uno del otro. Tal sería la forma de gobierno que tendría esta nación que surge al poder en una zona remota y deshabitada alrededor de 1798. La profecía es tan clara que no necesitan que yo les diga que esta bestia que surge de la tierra representa a los Estados Unidos de América. James Madison, autor de la primera enmienda, entendía bien la separación Iglesia-Estado. Dijo, «Sin duda, cada nuevo ejemplo demostrará, como los anteriores, que religión y gobierno tendrán mayor pureza cuanto menos se mezclen». Qué distintos son estos sentimientos a los de muchos cristianos que hoy sostienen que tal separación no está en la Constitución. Dicen que hay separación entre Iglesia y Estado, lo has oído, pero eso no está en la Constitución. Separar Iglesia y Estado es la gran mentira de Estados Unidos. Sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cierto es que la Constitución no menciona nada al respecto. ¿De dónde viene esa frase? Si citan la Constitución, di, puedes leerla, porque no la encontrarán. No está en ninguna parte. Como si estuviera en la Constitución o algo así, pero no lo está. La separación Iglesia-Estado no está en la Declaración de Independencia ni en la Constitución. La Iglesia se supone que debe dirigir al gobierno. El gobierno no se supone que deba dirigir a la Iglesia. Así no lo quisieron nuestros padres fundadores, y estoy cansado de esa basura de la separación entre Iglesia y Estado que no está en la Constitución. Estaba en una maldita carta y no significa nada de lo que dicen que significa. ¿La separación entre Iglesia y Estado estaba en la Constitución? Eso es lo que nos dijeron y lo hemos aceptado. Pero ¿sabes qué? Nunca estuvo en la Constitución. Nunca estuvo en la Constitución. La separación entre Iglesia y Estado no tenía nada que ver con la Constitución. Jefferson y todos los demás dijeron que querían al gobierno fuera de la religión y que la religión fuera parte de nuestro legado porque eso es lo que hizo grande a América. Manténganse fuera. Thomas Jefferson, autor de la frase «separación entre Iglesia y Estado», la escribió a los bautistas de Danbury en 1802, ante la idea actual de que ambos deberían estar unidos. Citamos el contexto de su declaración para aclarar su sentido. Él dijo a los bautistas, «Creyendo junto a ustedes que la religión es un asunto que concierne únicamente al hombre y a su Dios, que él no debe rendir cuentas a nadie más por su fe o su culto, que los poderes legislativos del gobierno solo alcanzan las acciones y no las opiniones. Contemplo con reverencia soberana ese acto de todo el pueblo estadounidense, que declaró que su legislatura no debe promulgar ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma, construyendo así un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Si bien es cierto que las palabras exactas, separación entre la Iglesia y el Estado,
no aparecen en la Constitución, Jefferson aclara aquí exactamente a qué se refería con eso. La frase resumía la primera enmienda. El Congreso no establecerá ninguna religión ni prohibirá su libre ejercicio, creando así un muro entre Iglesia y Estado. Quienes afirman que tal separación no existe en la Constitución deben revisar la primera enmienda. Esta disposición ofreció a las personas de todas las creencias la libertad de adorar según su conciencia, o incluso la libertad de no adorar en absoluto. Y esta preservación de la libertad de conciencia, que benefició a todas las personas, condujo directamente al rápido crecimiento y prosperidad de esta nación. Pero la Biblia revela que esto cambiará. La profecía dice acerca de los Estados Unidos: tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Es esta última frase, pero hablaba como dragón, la que revela que Estados Unidos pasará de ser una nación semejante a Cristo, o semejante a un cordero, a una que lleva las características de Satanás, el dragón. Leemos en los versículos 14 y 15 acerca de los Estados Unidos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no adorase la imagen de la bestia. La terrible labor y destino de los Estados Unidos de América es cambiar su gobierno y su forma para convertirse en una imagen de la bestia. Ahora bien, una imagen es una réplica o un duplicado. ¿Y qué gobierno bestial replicará Estados Unidos? La profecía nos lo dice. Deben hacer una imagen de la bestia que fue herida de espada y vivió. Esto se refiere a la primera bestia que surge del mar, el poder papal que combinó la Iglesia y el Estado durante 1260 años, mediante el cual el poder eclesiástico utilizó el poder civil para promulgar leyes religiosas y hacerlas cumplir con sanciones civiles. El papado, o la Iglesia Católica Romana, es el poder que fue herido por la espada en 1798 y que aún vive, incluso hasta el día de hoy. Entonces la profecía nos está diciendo que los Estados Unidos de América alterarán o cambiarán su gobierno para replicar el gobierno del poder papal. ¿Cómo puede suceder esto? Algunos argumentarían que no puede suceder. La Constitución lo prohíbe. Bueno, cuando es la voluntad del pueblo de este país, puede suceder. La Declaración de Independencia continúa diciendo: para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Este país no puede cambiar su forma de gobierno sin el consentimiento del pueblo. Y esta realidad está incluso en la propia profecía. La segunda bestia, los Estados Unidos de América, es vista en la profecía diciendo a los que habitan en la tierra que deben hacer una imagen de la bestia. ¿Quiénes deben hacer una imagen de la bestia? Ellos deben hacerlo. El ellos se refiere a los que habitan en la tierra, donde este país surgió al poder. Ellos, el pueblo de esa nación, deben hacer la imagen de la bestia. Verás, el gobierno no puede hacerlo por sí solo porque deriva sus poderes del consentimiento de los gobernados. Así que para formar una imagen de la bestia, se requiere el consentimiento del pueblo. Ahora, podrías decir que el pueblo no puede deshacer la forma de gobierno que tenemos en este país. Eso sería una imposibilidad monumental. Bueno, en realidad no. El poder para cambiar el gobierno de esta nación se le otorga al pueblo en la siguiente línea de la Declaración de Independencia. Después de leer que esta nación deriva sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, leemos a continuación que siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva para estos fines, es decir, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, es derecho del pueblo alterarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno
sentando sus bases sobre tales principios y organizando sus poderes en la forma que a ellos les parezca más probable para lograr su seguridad y felicidad. Y así, en la Declaración de Independencia, es derecho del pueblo instituir un nuevo gobierno. ¿Cómo? En la forma que a ellos les parezca más probable para lograr su seguridad y felicidad. ¿Y qué tipo de gobierno creen muchos cristianos hoy en día que garantizará su seguridad y felicidad? Desearían formar una imagen o una réplica del gobierno del papado durante la Edad Media. Me asombra cómo las profecías sobre los Estados Unidos de América parecen ir de la mano con la Declaración de Independencia. Me hablaron de separar iglesia y Estado. Dije, vale, olvidémoslo por ahora. Los fundadores nunca pretendieron que iglesia y Estado estuvieran totalmente aislados. El 87% del Congreso se identifica como cristiano. Tenemos que devolver la religión. Tenemos que traerla de vuelta con mucha más fuerza. La semana pasada, el secretario de Defensa Pete Hegseth invitó a un pastor autodenominado nacionalista cristiano a dirigir un servicio de oración en el Pentágono. En 2025 se vendieron más copias de la Santa Biblia en los Estados Unidos que en cualquier otro momento de los últimos 100 años. En este día la Biblia dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y Padre Dios, te damos la gloria y el honor. Gracias Dios por el presidente Trump. Pero para tener una gran nación tienes que tener religión, lo creo firmemente. Somos testigos de ataques sin precedentes a la separación entre la Iglesia y el Estado en este país. Pero un caso en Oklahoma podría pronto difuminar esa separación. Se está desdibujando la línea entre la separación de la Iglesia y el Estado. Hemos pasado del nacionalismo cristiano a una forma de supremacía cristiana que dice: a menos que te alinees con este tipo de religión y con la interpretación de la religión de este gobierno, entonces no eres un verdadero estadounidense ni una verdadera persona de fe. Lo que antes era una ideología marginal, el nacionalismo cristiano ahora está llegando a los centros de poder de la nación. Cristianos, salgan y voten solo esta vez. Ya no tendrán que hacerlo más. ¿Va EU hacia una teocracia? El nacionalismo cristiano avanza, buscando transformar el país a siglos de su fundación. Este es el pequeño pueblo montañoso de Woodland Park, Colorado, que curiosamente ha experimentado cómo cristianos locales intentan ocupar cargos políticos de poder, y esto fue a instancias de Andrew Wommack, descrito como autor, teleevangelista y sanador por la fe, quien fundó Charis Bible College aquí mismo en Woodland Park. En 2021, el Denver Gazette citó: Andrew Wommack insta a sus seguidores a recuperar Colorado de los demócratas y socialistas que lo volvieron azul. En la universidad, Wommack dijo: con tanta gente en esta escuela, deberíamos tomar el control de Woodland Park. Luego aclaró aún más lo que quería decir, añadiendo: este condado debería estar totalmente dominado por creyentes, dijo. Tenemos suficiente gente aquí en esta escuela. Podríamos elegir a quien quisiéramos. Podríamos tomar el control de este lugar. En 2018, Wommack ayudó a formar la Truth and Liberty Coalition. Su sitio web afirma: vemos una iglesia que no participa en la esfera pública porque hemos sido condicionados a creer que existe una desconexión entre lo secular y lo sagrado. No la hay. Hemos sido comisionados para traer el cielo a esta tierra, a su gente, a cada tribu y lengua. La representante de Colorado, Lauren Boebert, visitó Charis Bible College en 2021 y dijo lo siguiente: Dios quiere estar involucrado en los asuntos del gobierno. Muchos cristianos no quieren involucrarse con el gobierno. Pero hay conversaciones importantes que se están teniendo en mesas en las que ustedes necesitan estar sentados. Es hora de que la iglesia alce la voz. La iglesia ha cedido demasiada autoridad al gobierno. No deberíamos estar recibiendo órdenes del gobierno. El gobierno necesita mirar a la iglesia y decir: ¿cómo hacemos esto de manera efectiva?
Ella regresó en 2022 y dijo, necesitamos a Dios de nuevo en el centro de nuestro país. Es hora de que nos posicionemos, nos levantemos y tomemos nuestro lugar en Cristo, e influenciemos a esta nación como fuimos llamados a hacerlo. Woodland Park es un pueblito de montaña, pero este sentir se extiende por la nación, y lo repiten pastores, autores, youtubers, legisladores. No creo que vayas a lograr que la gente vote para eliminar la democracia, pero mi punto es que estoy de acuerdo contigo. Creo que tiene que ser tomado. Mi Biblia dice que la Iglesia del Dios viviente es una institución contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Y la Biblia dice que la tomarán por la fuerza. Eso es lo que dice la Biblia. Creo que hombres virtuosos, ambiciosos, masculinos. Correcto. Tienen que escalar la escalera del poder. Sí. Y de manera forzosa, quitarle al pueblo aquello que les perjudica. Necesitamos adoptar un preámbulo distintivamente cristiano para la Constitución. Yo propondría el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es algo con lo que todo cristiano puede estar de acuerdo, ya seas presbiteriano, bautista, episcopal, lo que sea. Así que adoptemos un preámbulo claramente cristiano, y luego todos los 10 mandamientos deben ser legislados. ¿Sabes? ¿Se supone que Joe Biden realmente debe castigarme por herejía? Sí, no. No, cuando hablo de herejía, me refiero a herejía como el antitrinitarismo. La idolatría es la cabeza, la fuente principal del río. No puedes tener un pueblo idólatra y de alguna manera tener un pueblo moral. En 1850, cuando las decisiones de la Corte Suprema respaldaban las condenas por blasfemia. Correcto, ¿verdad? Lo que propongo es que volvamos a eso. ¿Qué tan diferentes son estos sentimientos de las enseñanzas de Jesús, quien dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían. En el siglo XIX, un gran movimiento cristiano llamado el Movimiento Nacional de Reforma compartía los mismos sentimientos y se esforzaba por unir la Iglesia y el Estado. Un ministro cristiano y autor, A.T. Jones, en el siglo XIX, dijo lo siguiente: si su reino fuera de este mundo, ¿por qué reino pelearían sus siervos? Por un reino de este mundo. ¿Por qué reino contenderían? ¿Por qué trabajarían? Por el reino de este mundo. Entonces, el hombre que lucha por un reino de este mundo, que contiende por la supremacía y el poder en el reino de este mundo, niega su conexión con el reino de Jesucristo, porque su reino no es de este mundo. Pero eso es precisamente lo que hacen estos hombres que se involucran en los asuntos políticos de este mundo. Buscan apoderarse de los reinos de este mundo para gobernar los gobiernos de este mundo, para luchar por los gobiernos de este mundo, para trabajar y colocarse en posiciones de poder en relación con los gobiernos de este mundo, y por lo tanto proclaman con la voz más fuerte que pueden que son de este mundo y no del reino de Cristo en absoluto. Que temen que tengamos otra, guerra civil. ¿Y sabes qué? Yo no quiero una guerra civil, no conozco a nadie que la quiera, pero ¿valdría la pena para devolver a esta nación al buen camino? Creo que sí lo valdría. Cuando los cristianos buscan usar los poderes legislativos del gobierno para promover el cristianismo y el evangelio, básicamente están admitiendo que han perdido la fe en el poder de Dios para cuidar de su propia causa. Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del evangelio era el Espíritu de Dios en su pueblo para renovarlos, pasando de deseos egoístas a ser personas piadosas, desinteresadas y dignas. Pero cuando pierden el verdadero evangelio, cuando se ven, hablan y actúan igual que los mundanos, es evidencia de que el poder del Espíritu de Dios no está obrando en ellos, ni a través de ellos, para frenar la influencia de la inmoralidad en este mundo, mediante una influencia piadosa. No podrían dar una admisión más clara de su falta del poder de Dios y de su religión
que al buscar el poder del gobierno civil para suplir esa carencia. Tal proceder es también una proclamación virtual de que Dios se ha apartado de quienes siguen ese camino. Si el nacionalismo cristiano significa que quiero que los principios de la ley natural, que son consistentes con la Biblia, se conviertan en ley, entonces apúntame. Siempre escuchas a la gente decir, no se puede legislar la moralidad. En realidad, eso es lo único que se puede legislar. La única pregunta es, ¿la moralidad de quién? Y no quiero legislar mi moralidad, no quiero legislar tu moralidad, quiero legislar la moralidad. Jesús enseñó el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado, y quienes buscan unir la Iglesia y el Estado en nombre de Cristo están trabajando en las filas del enemigo. La Biblia declara que Dios es amor, pero la fuerza es el último recurso de toda religión falsa, y la historia ha dado multitud de ejemplos de lo que sucede cuando cristianos no convertidos, que se autodenominan cristianos, obtienen el poder del gobierno civil. La persecución es siempre el resultado y siempre lo será. Mira nuestra otra película, Establecido por la Fuerza, cuando la Iglesia y el Estado se unen para profundizar en la historia de esta práctica y cómo la persecución a lo largo de los siglos ha normalizado doctrinas falsas que hoy se consideran enseñanzas fundamentales del cristianismo. Es cierto que hay una multitud de influencias impías y satánicas en nuestra cultura, y es cierto que los cristianos deben lamentar estos males e injusticias, y también es cierto que los cristianos deben influir en este mundo para bien, pero no por la fuerza. El reino de Cristo es espiritual, y así lo enseñó el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El gobierno bajo el cual vivió Jesús era corrupto y opresivo. Por todas partes había abusos flagrantes, extorsión, intolerancia y una crueldad aplastante. Sin embargo, el Salvador no intentó ninguna reforma civil. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos de la nación. No interfirió con la autoridad ni la administración de los que estaban en el poder. Aquel que fue nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuera indiferente a los sufrimientos de los hombres, sino porque el remedio no se encontraba simplemente en medidas humanas y externas. Para ser eficaz, la cura debe llegar a cada persona individualmente y debe regenerar el corazón. No por las decisiones de tribunales, consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes hombres del mundo, se establece el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad a través de la obra del Espíritu Santo. A todos los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquí está el único poder que puede lograr la elevación de la humanidad, y el medio humano para llevar a cabo esta obra es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios. Pero espera un momento, podrías decir, no todos en este país quieren unir la Iglesia y el Estado. Y tienes razón, no lo quieren. Así que si el gobierno no cuenta con el consentimiento de la gran mayoría de la gente, no pueden hacerlo, y eso también es correcto. Pero la profecía revela que Estados Unidos contará con el consentimiento del pueblo y que éste será obtenido mediante poderosas demostraciones, prodigios y milagros. Con respecto a los Estados Unidos, la profecía dice, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. ¿Cuál es entonces el propósito de las grandes señales y milagros, como hacer descender fuego del cielo? Es para convencer a la gente de formar una imagen de la bestia, abandonando los principios constitucionales de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y así leemos,
Y él, es decir, todavía refiriéndose a los Estados Unidos, tuvo poder para dar vida a la imagen de la bestia. ¿Y de dónde obtuvo ese poder Estados Unidos? Del pueblo, y de la Declaración de Independencia, que establece que tienen el derecho de instituir un nuevo gobierno en la forma que consideren que asegurará su seguridad y felicidad. Así que estos grandes prodigios y milagros engañarán al pueblo y los convencerán de que tal cambio de gobierno es necesario para lograr su seguridad y felicidad, pero todo esto es un engaño. Sucederá mediante milagros y espíritus demoníacos disfrazados de familiares difuntos para desviarlos, o como extraterrestres que vienen a iluminarnos. Nuestra película Encuentros cercanos del tercer tipo, Revelación total, en nuestro canal, trata esto. Estos milagros en buscan engañar a la gente, pero ¿con qué fin? Esta es la pregunta que pocos se han atrevido a explorar y aún menos suponen tener respuestas. Estas entidades demoníacas sanarán a los enfermos y harán descender fuego del cielo, todo con el fin de persuadir a la gente para que instituyan un cambio de gobierno en una forma que una la Iglesia y el Estado, dando a los protestantes apóstatas de este país el derecho de implementar leyes religiosas y luego hacerlas cumplir sobre el pueblo. Y según la profecía, esto es lo que hará. Porque una vez que la imagen del poder papal se forme en los Estados Unidos de América, leemos que la imagen de la bestia hablará y hará que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Cuando una nación habla, lo hace a través de sus poderes legislativos. Y cuando se aprueban leyes, esas leyes se hacen cumplir. Y así leemos que él, es decir, la imagen de la bestia formada en los Estados Unidos, hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes. Hacer que todos lo hagan es obligar a todos. Y así será que en los Estados Unidos de América veremos que una forma apóstata del cristianismo tomará el control del gobierno civil y con el poder engañoso de prodigios y milagros realizados por agencias satánicas se obtendrá el consentimiento del pueblo y se promulgarán y harán cumplir leyes religiosas, obligando así a las personas a violar las leyes de Dios, llevando a todos a decidir a quién adorarán, a Dios o al hombre. El mes pasado, un domingo por la mañana, el National Mall en Washington se transformó en un lugar de culto, con bandas de rock cristiano entonando aleluyas. En este 250 año de la independencia estadounidense, por la presente rededicamos a los Estados Unidos de América como una nación bajo Dios. Y la moralidad y la religión que formaron la conciencia estadounidense eran decididamente cristianas, fundadas sobre los principios y la divinidad de Jesucristo. El 60% de los estadounidenses dijo que cree que los fundadores originalmente tenían la intención de que Estados Unidos fuera una nación cristiana. En Apocalipsis 14, el último mensaje que Dios envía a la humanidad se encuentra en los versículos 9 al 12 y trata sobre la marca de la bestia. Este es el último mensaje dado al hombre y el mensaje más solemne jamás dado a los mortales. Y dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dios nos advierte que no adoremos a la bestia, ni a su imagen, ni recibamos su marca. Y luego Dios revela quiénes no la recibirán. En el siguiente versículo leemos, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quienes guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús no recibirán la marca.
La marca de la bestia es un tema aparte. Para saber más, mira nuestra serie Desenmascarando la marca en unmaskingthemark.com, el video La marca de la bestia en el jardín del Edén o el Evangelio del descanso. Ahora sabes que Dios nos ha advertido que una nación surgirá en una zona deshabitada alrededor de 1798 con una forma de gobierno republicana y que mantendrá una separación entre la Iglesia y el Estado, pero al final hablará como un dragón, formará una imagen de la bestia y hará cumplir su marca. Y ahora sabes por qué los movimientos cristianos apóstatas de derecha que están ocurriendo ahora en este país tomarán el control de los Estados Unidos de América. Hace solo unos días, mientras editaba este video, sucedió algo realmente significativo. La Comisión de Libertad Religiosa dejó su nuevo informe de 224 páginas en el escritorio del presidente. Un nuevo informe de una comisión de la administración Trump sugiere reemplazar la idea de separar la Iglesia y el Estado en el gobierno. Este informe provino de la Comisión de Libertad Religiosa que fue creada por el presidente Trump. El informe de 224 páginas pide que la religión y la expresión religiosa tengan un papel más fuerte en las escuelas gubernamentales y en el espacio público. El New York Post dijo, Trump busca eliminar la separación Iglesia-Estado. El informe de Trump sobre libertad religiosa busca unir la Iglesia y el Estado. En este informe monumental, la Comisión no solo pide tender puentes entre la Iglesia y el Estado, sino también la eliminación de la enmienda Johnson, lo que permitiría que organizaciones exentas de impuestos, como las iglesias, participen más en la política apoyando u oponiéndose públicamente a candidatos políticos. El informe también pide que el Departamento de Justicia aclare qué se entiende por la cláusula de establecimiento. Así que, señor presidente, recomendación número 1, instruya al Departamento de Justicia para que emita una guía que aclare el entendimiento correcto de la cláusula de establecimiento y la separación entre la Iglesia y el Estado. Así que considere la importancia de esto. Aquí estamos, 250 años después de que nuestra nación obtuviera su independencia, reinterpretando la primera enmienda y el significado de la separación entre la Iglesia y el Estado para que los grupos basados en la fe estén protegidos y reciban más poder político en el gobierno civil. Estos movimientos no son insignificantes. Además, demuestran que la profecía y el destino de nuestra nación son exactamente lo que Dios nos advirtió que serían, y que en este momento estamos viendo cómo estos acontecimientos nos empujan cada vez más hacia la formación de la imagen de la bestia. Una vez más, la separación entre la Iglesia y el Estado no está en la Constitución. Y de ahora en adelante, si alguien te dice eso y está en un cargo público o sirve en alguna agencia en cualquier capacidad oficial, tiene que señalar exactamente en qué parte has violado la Constitución, porque no lo has hecho. Y desde hoy en adelante, esa frase no debería tener ningún poder sobre personas de todas las creencias nunca más en Estados Unidos. Nuestros antepasados eran hombres cristianos, que amaban a Dios, y por eso Dios hizo un pacto con esta nación. El país necesita volver al Señor. Es un gran honor traer de vuelta a Jesús. Sí, a esta nación porque Estados Unidos necesita a Jesús. Lea sobre este tema en La bestia de dos cuernos de J.N. Loughborough, 1857, Los Estados Unidos en la profecía de Uriah Smith, 1885, y El conflicto de los siglos, volumen 4, disponibles en judgmenthour.org. La caída de esta nación, que alguna vez fue grande, hasta convertirse en uno de los mayores poderes persecutores que el mundo haya visto, es el destino profético de este país, pero no tiene por qué ser tu destino. El Cordero de Dios ha vivido una vida perfectamente obediente a todos los mandamientos de su Padre, y esta vida perfectamente obediente, llamada la justicia de Cristo, Él te la ofrece como un regalo gratuito. Pero el mundo será llevado a confiar en su propia obediencia a sus propias leyes para asegurar su seguridad y felicidad. Pero Dios nos advierte, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, pero el que guarda la ley, feliz es.
al frente de este evento. Se trata de la historia y la fundación de nuestra nación, que fue construida sobre valores cristianos. Esto realmente es una verdadera rededicación del país a Dios en un momento en el que, ya sabes, la religión y Dios han sido desvalorizados. Y por eso es que estás empezando a ver este avivamiento. La gente se pregunta, ¿o debe haber algo más que esto? No soy un accidente. Y están buscando a un creador. Esto es solo un paso más en la larga tradición religiosa de líderes cristianos en Estados Unidos, rededicando esta nación a Jesucristo y a Dios